Y bueno, hoy, como les decía, nuestro tema es de extraviado a enfocado. Y es un tema muy hermoso, no es tan largo. Y claro que habla de la palabra de Dios, habla del enfoque a través de la inspiración de la palabra de Dios. Y en este caso el pastor Bill en este capítulo comienza dándonos una historia, platicándonos una historia personal. Una historia en la que él estaba con su papá en el lago Michigan. Él vive en Chicago y ha vivido ahí por años, y estaba navegando con su papá ahí en el lago Michigan. Iban de un lugar a otro, iban a cruzar una parte del lago. El lago es gigantesco, ahí mencionan los kilómetros de diámetro y la masa. Creo que tiene casi 300 metros de profundidad este lago. Entonces, en medio de esta ruta que iban cruzando de un lugar a otro, se soltó un viento muy fuerte y se soltó mucha neblina y un poco de lluvia. Y entonces, en lugar de llegar a su destino en el momento que ellos querían llegar, él tenía solo 8 años y nunca se le va a olvidar esto. Ya tenían 10 horas navegando y no daban con el punto de destino, con el puerto al cual querían llegar. No daban porque la neblina no permitía, los instrumentos no tenían los suficientes instrumentos. Y él narra que de repente, en medio de la neblina, su papá le señaló un punto, le dijo: ahí está el punto donde queremos llegar. Y ese punto es el faro del puerto. Era un foco de faro encendido color rojo. Y entonces él platica cómo fue esa experiencia, algo tan claro para él y de tanta enseñanza, que muchas veces nuestras vidas se llenan de neblina, se llenan de lluvia, se llenan de tormenta, se llenan de situaciones en las cuales no podemos ver. Y esa figura del faro ha sido inspiradora por los muchos siglos, en muchos temas, en muchos teólogos y en muchas personas que escriben acerca del faro, cómo los faros nos guían. Y él por eso narra esta historia, cómo este faro pudo guiarlos al puerto de destino. Y nosotros tenemos un faro, y ese faro para nosotros es la palabra de Dios. Ese faro es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es inspirada por Dios, y que me encantó que pasó Miguel con la palabra, Miguelito Arrazola, y se me hizo tan de Dios la confirmación, que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Y fueron puras citas de la palabra de Dios, y acerca de Jesucristo y su palabra, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es este faro, ese faro que nos da rumbo, ese faro que nos muestra un punto fijo al cual podemos ir, un punto fijo al cual podemos llegar. Y insisto, tal vez no estás viendo, no estamos viendo tan claramente. La situación puede seguir siendo nublada, puede seguir siendo de tormenta, pero sin embargo, ahí hay un faro. Ahí hay un faro, que es la palabra de Dios. Y comentaba con Rafa antes de que empezara el servicio, y me decía Rafa que ese fin de semana tuvieron, como supimos, la experiencia. No sé si hay gente aquí que tuvo la experiencia el fin de semana. Algunos de ustedes, ¿verdad? Qué bendición, qué bendición. Me comentaba Rafa cómo el Espíritu Santo dio esta dirección a muchos de ustedes. Una dirección, recibieron una inspiración de parte de Dios, una palabra de Dios que les da una dirección. Y te da una inspiración y te dice literalmente: sabes que te debes de ir por aquí. Porque eso es lo que hace un faro. Un faro nos indica un camino, nos dice acá tienes que llegar hacia acá. Y nosotros nos enfilamos hacia ese destino y confiamos en que el faro es el lugar al cual queremos llegar. Y eso pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da destino. La palabra de Dios nos da destino. Nos dice a dónde vamos a llegar. Y tengo una cita, y antes de ponerla, Gaby, voy a leerla. Se las voy a leer como lo hemos escuchado por años, tradicionalmente, 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para enseñar, para redarguir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios.
Pero vamos a poner proyectar el versículo en la Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho como lo dice. ¿Ya está ahí? Sí. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Ok? Qué claro está, ¿no? O sea, son algunos puntos claves, clarísimos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Número uno, viene del corazón de Dios. Dios la inspiró. Aquellos que la escribieron, Dios los inspiró a escribir eso. Y es útil, es útil. Esto es muy importante, es útil. Sirve para algo, funciona para algo. Es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Eso es la palabra de Dios. Nos instruye, nos guía, nos corrige qué está mal, qué está bien, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es correcto, lo que es incorrecto. ¿Y qué es lo importante? Que está inspirada por Dios, que viene del corazón de Dios. Pero en ese capítulo, el pastor Bill nos recomienda algo que se me hizo muy práctico y que nosotros lo empezamos a hacer ya en el equipo pastoral de hace un tiempo para acá, y que seguramente mucha gente lo ha hecho en su vida y algunos no. Yo no lo había practicado, y él nos recomienda tener un versículo clave para tu vida. De toda la palabra de Dios, que es inspirada y creemos en toda ella, él nos recomienda que tomemos un versículo clave de la palabra de Dios. Un versículo que se ajusta a tu propia vida, que se ajusta a tu propia experiencia, que se ajusta a lo que estás viviendo hoy, a lo que viviste en el pasado y a los anhelos de tu corazón. Él recomienda de toda la palabra, escoge un versículo y que ese versículo le dé una dirección más específica y más clara a tu vida. Yo conozco muy poca gente que tiene un versículo que lo ha inspirado por toda su vida. Tal vez está inspirado por un poco tiempo de tu vida o por etapas de tu vida. Por ejemplo, mi hijo Cristian tiene un versículo que lo ha inspirado por los últimos años de su vida. Y cada que platicamos me lo dice. Y me lo repite. Y quiere decir que ese versículo es como un traje a la medida. Ese versículo va con tus anhelos, va con tus problemáticas, va con tus luchas espirituales. Y ese versículo te genera y te da esperanza y te da dirección. Y tal vez no es un solo versículo, puede ser unos versículos juntos, un pequeño pasaje, o algunos versículos unidos que forman un solo tema. Pero la recomendación del pastor Bill, que nos gusta mucho, que lo estamos empezando a hacer, es simplificar nuestra vida y buscar un versículo, ese versículo que va contigo. Y quiero aprovechar para decirles que toda esta serie está extraída del pasaje en la Escritura en el que Marta y María están, que Jesús está en casa de Marta y María, y como hemos dicho varias veces, Marta está afanada, está metida en sus asuntos, está cocinando para Jesús y sus discípulos, y está molesta porque María no le ayuda y no hay nadie que le ayude. Y todos están ahí escuchando a Jesús, inclusive María. Y llega un momento que Marta se molesta tanto, como lo hemos visto, que sale y le dice al Señor: Señor, dile a María que me ayude. Y Jesús le dice: no importa, o sea, realmente, créeme que no vine a tu casa a que me hicieras de comer. María ha escogido la mejor parte. No le voy a decir que se vaya de aquí, de estar en mi presencia, para que se vaya contigo a ayudarte a cocinar. No se lo voy a hacer, no se lo voy a quitar, no le voy a quitar lo que ella escogió. Ella escogió estar enfocada en mí. Ella escogió estar enfocada en mí. Y todo lo que queremos con esta serie, que se llama Simplifica, no es porque nos interese mucho en sí, como que simplificar tu vida o mi propia vida. El interés y el propósito de las pláticas es que nos quitemos cargas, que nos quitemos cosas en nuestra vida que nos roban la fuerza, que nos roban la energía,
que nos quitemos cosas que no debemos hacer, que no queremos hacer, cosas que estamos haciendo que son inapropiadas y que nos concentremos y que nos enfoquemos en Jesús. Ese es el propósito de esta serie de pláticas. Simplifica tu vida para que de esta manera, simplificando tu vida, podamos enfocarnos más en Jesús. Y en la manera en la que nos enfoquemos más en Jesús, en esa manera nuestra vida misma se va a arreglar. En la capacidad que tengamos de enfocarnos en Jesús, Él va a arreglar nuestra vida. Él lo va a hacer. Él va a arreglar nuestra vida, nos va a instruir, nos va a enseñar cómo arreglar las cosas. Entonces queremos como que quitarnos muchas cosas que estamos haciendo, que no debemos hacer, para enfocarnos en Jesús. Y por eso es la plática de hoy. Y entonces una recomendación es, busca un versículo clave. Busca un versículo en tu vida, uno que se ajuste a ti, uno que sea como un traje a la medida, un versículo que llene tu expectativa, un versículo que vaya mucho con tus necesidades y con tus luchas personales y en lo que ha sucedido contigo y cómo Dios se ha rescatado. Y yo, al igual que el pastor Bill, les voy a decir cuál es mi versículo y cómo llegué ahí. ¿Cuál es mi versículo? ¿Y cómo llegué a ese versículo? ¿Y cómo ese versículo fue brincando de versículo en versículo? ¿Y cuál era mi gran necesidad? Y espero en Dios, espero en el Espíritu Santo que te ayude y que tú también puedas juntarte conmigo y tener este sentir y decir, sí Dios, voy a buscar un versículo que sea inspirador para mí y que en los momentos difíciles sea este faro que me muestre hacia dónde debo de ir. Y como ustedes saben, nosotros somos, algunos del equipo pastoral, somos lo que le llaman pastores laicos. ¿Sí? ¿Qué es esto? Nos dedicamos, tenemos negocios, o somos empresarios, o somos empleados, o somos profesionistas. Y además servimos a Dios. Y cuando uno es así, que es como tú y como yo creo que te identificas conmigo en esto. O sea, yo el lunes me voy a mi oficina a las 9 de la mañana. Y hoy estuve predicando aquí arriba. Y a veces llego a mi oficina y me da ganas de llorar. Se los digo de corazón. A veces llego a mi oficina y me da ganas de llorar. Y digo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí sentadote? Bueno, estás haciendo negocio, eres director de una parte de tu negocio, de un área de... Pues sí, pero me dan ganas de llorar. Y a veces siento que estoy perdiendo el tiempo. Y mi gran lucha por mucho tiempo ha sido, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me salgo de aquí y me dedico de tiempo completo al tuyo, al servicio pastoral, a tu servicio? ¿O dejo aquello y me quedo 100% aquí? Dios, ¿qué hago? Y tal vez tú has tenido eso en tu corazón. Más si estás sirviendo en la iglesia. Y le estoy abriendo una parte de mi corazón, porque de eso se trata, subirse aquí, ser vulnerable y abrir parte de nuestro corazón. De repente llegamos del encuentro, este encuentro que estuvo impresionante, este último encuentro. Y la verdad, yo llegué a la oficina y de verdad se me saca mi lagrimita. Porque dices, Dios, qué increíble es allá, qué padre servirte, qué hermoso es escuchar tu palabra, qué maravilloso es ese ambiente. Y venir a este ambiente, qué pesado es. Qué pesado es. Cuando llegas y las broncas y los problemas y los retos, y dices, ¿qué onda? Y todo es dinero. ¿O no? Todo es dinero. Todo es dinero. Entonces necesitamos un versículo, necesitamos la palabra de Dios que nos dé dirección. La palabra de Dios que nos mantenga haciendo lo que estamos haciendo y que nos dirija hacia hacer lo que Dios quiere que debemos hacer. Y hay un versículo que por mucho tiempo me ha guiado. Si quieres no lo pongas, Gaby, pero es un versículo increíble. El Salmo 32:8. Dice, el Señor dice, si quieres sí ponlo, Gaby. Bueno, mejor no. Así estoy en la oficina.
Me salgo, me quedo, me salgo. Salmo 32:8. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Entonces, cuando leo el versículo, ahorita sentí bien bonito, ahorita. En ese momento que lo leí, se los digo de verdad en el Señor Jesús, sentí bien bonito aquí adentro. Sentí como cuando respiras así, como cuando, ¿sí? Así sentí, porque esto me sucede con versículos que han dado sentido y dirección a mi vida. El Señor dice: yo te mostraré el camino que debes de seguir. Y escúcheme, dice seguir. O sea, síguele por ahí. Ni siquiera dice por el camino que estás andando. O sea, no está como en el camino que estás andando, sino no, el camino que debes seguir. ¿Y en qué es esta confianza? Oh, yo te voy a instruir, yo te voy a instruir. Y te voy a mostrar el camino que debes seguir. Y cuando vayas caminando, yo te voy a dar consejos. Cuando vaya caminando, voy a aconsejarte. Y no solamente eso, sino que voy a velar por ti. Y entonces entonces cuando paso por estos momentos difíciles y tengo ganas de echar mi lágrima, digo: Dios, tú me has mostrado este camino de servirte así. Servirte en la iglesia, pero también trabajar fuera de la iglesia. Entonces, mientras tú no me muestres otro camino, yo seguiré aquí, porque tú me lo estás mostrando. Y entonces esa tristeza o esos sentimientos raros que salen en mi corazón se van. ¿Se van por qué? Porque se prende el faro allá y digo: Dios, confío en ti, Dios, en que tú me mostrarás el camino que deba de seguir en el momento que tú me digas. Tú me lo mostrarás. Un versículo para la vida, un versículo especial para nosotros, nos aclara la vida y nos aclara el llamado que Dios tiene para nosotros. Y escúchame, tal vez tú estás sentado en esta silla y estás sentado ahí por mucho tiempo y tú piensas que tú no tienes un llamado de Dios para ti. Es decir, que tú toda la vida vas a ser una persona que vas a estar sentándote, escuchando, saliéndote, diciendo: estuvo padre, no, estuvo feo, órale. Y no, Dios, para cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, Dios tenía un llamado. Ninguno aquí es voluntario. Es decir, Jesús no dijo: den un paso al frente de los que creen en mí. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso. Jesús no lo hizo así con los discípulos, ni lo hizo así con nadie en la historia, ni lo hará con nosotros, ni lo hará nunca jamás. Jesús te llama, te da un llamado personal, te toca en el hombro, te toca en la mano a través de una circunstancia, toca tu corazón y te dice: hey, necesito que creas en mí, porque si no crees en mí te puedes perder en el infierno. Yo tengo salvación para ti, yo tengo un boleto para el cielo y te amo y quiero que vivas conmigo. Ven, te llamo, sígueme. Y ese llamado incluye servirle, no nada más. Tengo algo para ti. Tengo algo para ti, algo que quiero que hagas. Y un versículo para la vida le da mucho sentido al llamado de Dios para ti. Mucho sentido, mucha claridad. Aclara el llamado de Dios para nosotros. Lo hace real. ¿Cuál es mi gran versículo para la vida? ¿Cuál es el versículo que me ha guiado siempre? Ese versículo es un salmo. Es el Salmo 27:4. Dice: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo.
Este es mi versículo. Ese versículo me inspira, me da rumbo, saca lo mejor de mí. Ese versículo resuelve mi pasado, le da sentido a mi presente y le da seguridad a mi futuro. Es mío, no lo pueden tomar. Se los presto. Ese versículo en mi vida, ya de algunos años, fue ese faro. Ese versículo en Juan 15:5 también. Juan 15, que habla del yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Separados de mí nada pueden hacer. Y ese versículo ha dado tanto sentido a mi vida, han dado tanta dirección a mi vida. Lo primero es, una sola cosa le pido al Señor. Y no dice 10 cosas, una sola. Además dice una sola, no dice una cosa, una sola. Hasta parece pleonasmo, pero se vale. Una sola cosa le pido al Señor. Y luego dice, esta persigo, esta cosa la persigo. Y eso es algo que yo en mi vida me ha dado tanta luz y tanto sentido a mi vida. Es algo que lo persigo. Me doy cuenta porque es real para mí. Persigo habitar en su presencia por su gracia. Es algo que lo persigo, que lo anhelo. Persigo muchas cosas, sí, pero esta es la cosa que persigo más. Y es lo primero que hago en mi día. Persigo habitar en la presencia de Dios. Y no solamente lo persigo para que Dios me prospere, o para que me arregle mi bronca matrimonial, o la bronca con mis hijos, o la bronca con mi socio, o por el problema con el cliente, o la salud. Porque ahí no habla de eso. Dice, para contemplar tu hermosura. Dice, quiero estar en tu templo para contemplar tu hermosura. Y entonces le da tanto sentido a mi vida, le ha dado tanto sentido a mi vida, y de eso ha habido tanta bendición, tanta gracia y tanta prosperidad en mi vida, que me doy cuenta que el hecho de, el punto central de nuestra vida es concentrarnos en Jesús. Concentrarnos en Jesús. Y cuando nos concentramos en Jesús, como María, hermana de Marta, y nos concentramos en Jesús, Él se encarga de ordenar nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar y pensar. Porque nos concentramos en Jesús y no nos concentramos en pedirle, porque también le gusta que le pidamos. Pero ¿saben qué? Nos concentramos en su belleza, en su hermosura. Y cuando estoy en mi tiempo de adoración, porque digo, Dios, de verdad quiero habitar en tu presencia todos los días de mi vida, no para cuando me muera. Entonces me enfoca más y dice, wow, puedes en esta vida contemplar la hermosura de Dios. No necesitas morirte para contemplar la hermosura de Dios. No necesitas tener un sentido de escapista para contemplar la hermosura de Dios. Podemos contemplar la hermosura de Dios mientras vivimos. Y entonces le da mucho sentido y me enfoca. Y digo, wow, yo quiero Dios. Yo quiero contemplar tu hermosura. Y cuando estoy en mi tiempo de oración y el Espíritu Santo llega ahí a través de su palabra y me dice algo que es sublime y algo que es revelador, o me revela su amor o me muestra su amor, digo, Dios, estoy contemplando tu hermosura, estoy contemplando tu belleza. Y es esa serie de atributos que son de Dios y que emanan de Dios y que fluyen de Dios, que no los puedes tocar con tus manos, pero que tu espíritu y tu alma los percibe y los recibe. Y dice, Dios, eres tú, Dios. Puedo contemplar tu hermosura y puedo contemplar los atributos de tu belleza, tu gran amor, tu precioso mensaje. Sé que me amas, no es una idea. Sé que me amas, Jesús. Sé que tu gracia está conmigo. Sé que todo me saldrá bien. Sé que todo estará bien, pero no importa. Lo que quiero es la foto tuya.
Un momento sublime en el que se para el tiempo y una foto celestial. Y tu alma capta la imagen de Dios. Es una micra de segundo, pero todo tu ser capta la gloria de Dios. Y con ese instante tienes para vivir toda la vida. Pero esos instantes se repiten muchas veces. Una sola cosa buscaré y esta perseguiré y la persigo y la persigo y la persigo, porque además sé que si no lo hago muero. Porque sé que la vida está ahí en su presencia. Sé que su gran amor y su Espíritu Santo y su palabra están ahí en la intimidad. Cuando estás tú y Dios, y Él está contigo y quiere mostrarse a nuestras vidas y quiere decirte cuánto te amo. Sé que estás dudando, sé que tienes problemas, pero quiero decirte cuánto te amo. Y nos lleva a un pasaje y nos lleva a otro pasaje, y cada pasaje, cada versículo nos llena de vida y nos llena de dirección. Son versículos que son claros, no nos dan opciones al error. Tu versículo tiene que ser claro, no te debe dar opción al error. Esto quiero de ti, esto haré, Señor. Quiero que me busques, quiero que vivas en mi presencia todos los días de tu vida. No nos da oportunidad al error, son claros, son específicos, no hay margen de equivocarse. Porque es conciso, es un faro que nos dice, hacia acá vienes. Gabriel nos explicaba, el pastor Gabriel, el jueves antepasado, cómo el rey David se refería a la presencia de Dios en el templo, se refería a la presencia de Dios en el templo disfrutada por el grupo, el corporativo de la iglesia. O sea, David, cuando David escribió este salmo, la presencia de Dios estaba en el arca del pacto, ¿se acuerdan? Ok, el arca estaba en el templo. Ahí estaba físicamente localizada la presencia de Dios. En aquel entonces no estaba Dios en nosotros, porque no había venido el Espíritu Santo. Jesucristo no había muerto para de tal manera santificarnos que el Espíritu Santo hiciera de nosotros un templo. Hoy en día es diferente. Jesús dijo, les conviene que me vaya, porque ya no estaré entre vosotros, sino que estaré en vosotros. Hoy somos templos del Espíritu Santo, pero el versículo mismo se refiere a el disfrute del rey David, cuando en el templo se adoraba y se glorificaba a Dios con panderos, con danzas, con cánticos, con instrumentos. Y el rey David estaba por allá en las cuevas escondido y él anhelaba volver a vivir esos momentos. Los momentos de la adoración corporativa, los momentos de estar en el templo, de habitar en el templo físicamente. Y eso es algo que este versículo a mí también me lo muestra. Me dice, Arturo, de parte de Dios, quiero que estés en mi iglesia. Quiero que estés en mi iglesia. Y luego me pregunto, ¿disfruto de estar en la iglesia? ¿Disfruto de estar en la iglesia? ¿O es un mandamiento de santificarás, ¿cómo se llama? Las fiestas. O sea, vengo porque si no es pecado, espero que nadie haga eso en el nombre de Jesús. David disfrutaba estar en el templo. Disfrutaba la Shekinah, que era la presencia de Dios real. Como ahorita que estábamos adorando a Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, tocando en una manera real nuestros corazones. Tocándonos en una manera real, hablando y susurrando a tu corazón. Te amo, no te preocupes, se va a resolver esa situación. Te amo, entrégame tu pecado, entrégame eso, te quiero perdonar. Palabra a palabra, susurros de Dios en medio de la adoración. Él nos empieza a hablar. Eso, David, cuando escribió este salmo, eso le encantaba y le fascinaba estar en el templo, estar en la iglesia.
Y cuando hablamos de servir a Dios, también hablamos de servir a Dios en la iglesia. Y entonces ese versículo le da mucho sentido a mi vida porque digo, wow, de verdad Dios, tú quieres que yo anhele estar en la iglesia y que sirva en la iglesia si es que me gusta. Es decir, si obtengo disfrute de esto, pues qué hermoso servirte en esto, ¿o no? Si obtengo un disfrute sublime de esto, qué belleza ser parte de esto sirviéndote. Y entonces el versículo me enfoca y me muestra el camino y sirve a Dios. Sirve a Dios. Si te gusta estar en el templo, sé parte de eso. Sé parte de eso. Y el versículo me ayuda a reconocer dónde pongo mi esfuerzo. ¿Me escucharon? Porque yo te puedo decir, hey, ¿te gusta la iglesia? Uf, me encanta. No, cuando le hacemos así. Y cuando pasa Vale, y no. Mi ahijado Vale, vientos. Y luego, y algo que no podemos engañar, ¿saben qué es? ¿Dónde pones tu esfuerzo? Me puedes engañar o puedes engañar a alguien con tus labios. Me encanta. ¿Vienes? No. ¿Ayudas en algún ministerio? Pues no. En eso ando. ¿Cuánto tienes en la iglesia? Como 12 años. Órale. Si estás disfrutando de Dios, estás disfrutando de la adoración corporativa y de lo que sucede aquí, ¿estás poniendo aquí tu esfuerzo? Es para meditarlo. ¿Dónde ponemos nuestro esfuerzo? Porque lo ponemos donde disfrutamos. Entonces, hermanos, los versículos nos aclaran la vida, nos aclaran el destino. Las cosas que están bien, las que no están mal, van conmigo, me hablan a mi corazón, no me dejan moverme hacia muchos lados, me llevan y total, si no quiero puedo decir no quiero. No quiero. Ahí te las verás con Dios. Somos libres, Jesucristo nos ha llamado a libertad. Amén. Pues si no quiero, no es mi tiempo, órale, ojalá sea. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar muchas cosas que necesitas hoy en tu vida. Pero ¿qué es lo más importante? Que el versículo a mí este versículo me guía. Me ayuda a recordar que esta vida es pasajera. Que si lo que quiero realmente es habitar en su presencia todos los días de mi vida, pues quiero que cuando me vaya, habitar en su presencia todos los días de mi vida eterna. Es obvio que si en esta vida lo estoy queriendo y anhelando, es obvio, es sacado de la realidad, que también quiero pasar mi vida eterna a su lado. Y Jesús dijo, la meta de su fe es su salvación. Lo dijo el Espíritu Santo, 1 Pedro capítulo 1, verso, creo que es 10. La meta de su fe es la salvación de sus almas. Entonces, ¿cuál es la meta final? ¿Está padre servir? Está padre un tiempo de adoración y de oración diario. ¡Wow! Está súper. Pero ¿qué es lo que está súper wow? Que al final nos vamos a ir con Cristo. Eso es lo que está súper wow. Eso es el capital. Ahorita estamos viviendo de los intereses. Pero el gran capital es que la meta de nuestra fe es salvación. La meta de nuestra fe es vida eterna. La meta de nuestra fe es habitar con Dios por la eternidad. Por la eternidad. Y entonces sí contemplar en 3D su belleza, su hermosura. Y yo les aseguro que no hay un solo día de mi vida, hablo de mi madurez, que cuando me vaya a la cama no piense, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo, Dios?
¿Cuándo voy a poder contemplar la hermosura de tu belleza, pero en 3D, así aquí? Y no es que me quiera ir, Dios, o que sería padrísimo, pero hay mucho que hacer. Pero ¿sabes qué, Dios? Ya sé qué voy a hacer. Me refiero, ya tengo un plan. Y es verdad. Me voy a postrar y voy a besar sus pies. Y voy a ver sus llagas. Porque la Escritura dice, aquí mirarán a quien traspasaron. Quiere decir que tiene sus llagas todavía. Porque esas llagas hablan al Padre y les dice, Padre, sánalos. Voy a llegar a su presencia y me van a ver un día. Y yo creo que muchos van a hacer lo mismo. Voy a ir a sus pies y voy a besar sus pies. Cuando llegue a su presencia me voy a tirar a sus pies. Y voy a agarrar sus pies y los voy a besar y decir, Jesús, gracias. Gracias, 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 Jesús. Eso es lo que voy a hacer. Quiero habitar en su presencia todos los días de mi vida eterna. Por su gracia, por su favor, porque Él pagó en la cruz por mis pecados, Él lavó mi alma, Él lavó mi espíritu, Él me santificó, Él me dio, escribió mi nombre en el libro de la vida. Y yo no he hecho absolutamente nada. Solo recibir su gracia y decir, Dios, gracias por tu favor. Gracias por tu favor. Gracias por tu hermosura. Esto es tener un versículo para la vida. El pastor Gabriel le pedí su versículo, al pastor Marco también, y algunos no se los voy a leer, pero muchos hemos optado por creer en toda la palabra de Dios, toda, y tomar algunos versículos muy especial para nosotros, trajes a la medida, hechos para nosotros. Parece que el Espíritu Santo se inspiró en nosotros para escribirlos. Y así que, hermanos, esa es la recomendación. Estudia la palabra, estúdiala todos los días. Ve a ella y busca un versículo. Ahí te dimos unas hojas. Aquí está cómo escoger un versículo para tu vida que te guíe. Y no quiere decir que toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. Te recomiendo que escojas un versículo para tu vida que te guíe hasta el día que el Señor decida llevarte. Amén. ¿Por qué no nos ponemos en pie y cantamos otra vez esta canción de Santo, 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 que está sublime? Vamos a orar en lo que se prepara el equipo. ¿Qué les parece si oramos? No se me distraigan, porfa. Si son tan amables, no se me distraigan. Vamos a inclinar nuestro rostro. Espíritu Santo, eres espíritu. Eres espíritu. Y tú estás aquí, Espíritu Santo. Porque cuando hablamos de Jesús no puedes no estar. Tú estás aquí de verdad. Espíritu Santo, necesitamos tu inspiración. Necesitamos tu poder, tu consejo, tu abrazo de amor, Señor. Espíritu Santo, tú has traído a Jesús a nuestros corazones. Tu palabra dice que tú nos santificas, Espíritu Santo. Padre, te rogamos juntos que tú escojas un versículo para cada uno de nosotros
Es como un joyero que mete la mano a miles de piedras preciosas y escoge una perla preciosa que es apropiada para mí. Espíritu Santo, te rogamos que nos guíes, Señor, a escoger un versículo poderoso, Señor, que nos aclare, nos inspire, nos motive, nos impulse, Señor. Y que siempre confiemos en que toda tu palabra es útil, útil, y es inspirada por ti, Señor. Padre, recibe nuestra adoración, Señor, y despídenos llenos de esperanza, llenos de alegría, llenos de ti, Señor. Recibe nuestra alabanza, Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Aleluya. Reina su poderoso Dios.